Ahora bien, una función que es lineal en principio es la función valor absoluto. Entonces la función valor absoluto la anotamos así, con una x en medio de dos barritas, y eso significa valor absoluto. Entonces ahí dice y igual al valor absoluto de x. Ahora bien, ¿qué es un valor absoluto? Un valor absoluto es de la siguiente manera: si x es un número positivo, y va a ser igual a x, pero si x es un número negativo, y va a ser igual a menos x. Entonces, ¿cómo vemos esto en ejemplos? El valor absoluto de 2, en este caso, y de 2 va a ser 2, porque el 2 es positivo. Pero si tenemos el valor absoluto de menos 2, también va a ser 2. Y de 1, o sea, del valor absoluto de 1, será 1, porque el 1 es positivo, y el valor absoluto de menos 5 será 5. Entonces, en últimas, ¿cómo podemos resumir el valor absoluto? Los números positivos los deja positivos, y los números negativos los vuelve positivos también. Entonces, en una gráfica podemos ver que tenemos una primera parte donde tenemos los números positivos, y efectivamente los números positivos siguen positivos. Entonces recordemos que si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 2, si x vale 3, y vale 3, y así. Porque cuando los números son positivos, y es igual a x. Listo. Pero ¿qué pasa con los números negativos? Recordemos que los números negativos los convierte en positivos. Entonces ahora, cuando x vale menos 1, y vale 1, cuando x vale menos 2, y vale 2, cuando x vale menos 3, y vale 3, y así. Entonces la gráfica que tenemos ahí, que es como una B, es la gráfica del valor absoluto. Ahí me está diciendo, los valores negativos los convierte en positivos, y los valores positivos los deja positivos. Ahora bien, tenemos la función cuadrática. Una función cuadrática es de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Y qué quiere decir cuadrática? Cuadrática porque la potencia máxima a la que está elevado x es 2, es un cuadrado. Entonces por eso le llamamos función cuadrática. Ahora bien, esa constante a, eso es un número, el número a determina el sentido de la apertura. Es decir, si esa parábola, esos son parábolas, si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y el c nuevamente nos va a representar el punto en el que la parábola corta al eje y. Ahora bien, estas son gráficas de las funciones cuadráticas. Entonces ahí tenemos una función cuadrática donde el a es positivo, o sea, donde el número a es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba, y esta donde el número a es negativo, entonces la parábola va a abrir hacia abajo. Ahora bien, respecto a las funciones cuadráticas, generalmente el problema que se quiere resolver es este. ¿Qué estamos diciendo en ese caso? Le estamos diciendo que encuentre los puntos x donde esa parábola corta al eje x. Ya no queremos el corte con el eje y, sino queremos los cortes con el eje x. Eso es lo que le estamos diciendo ahí. En el caso de la recta naranja que está ahí, pues vemos que lo corta dos veces. Entonces esa ecuación va a tener dos soluciones. Y las soluciones de esa ecuación estarán dadas de esta manera. Que, digamos, se ve un poco complicado, pero realmente todos esos son números. Entonces no hay sino que hacer los cálculos que me dicen ahí. Entonces, ¿quién va a ser b? B, el número que acompaña a la x. A, el número que acompaña al x al cuadrado. Y c, el número que está solito. Entonces, notemos que ahí hay un más y un menos. Eso quiere decir que hay dos respuestas. Una con el más y una con el menos. Ahora bien, hay una clase de función especial que se llama la función exponencial, y una función exponencial es de la forma a la x o a la menos x. El número a le vamos a llamar la base, y nuevamente x va a ser el exponente. Entonces esas funciones tienden a verse de esta manera. Lo especial en esas funciones es que el punto de corte con el eje y siempre, absolutamente siempre, va a ser 1. No hay otra opción, va a ser 1. Y siempre va a decrecer muy rápido o a crecer muy rápido también. Entonces este tipo de funciones son importantes porque describen muchos fenómenos físicos. Tenemos también las funciones trigonométricas. Entonces estudiamos primero el seno, el coseno y la tangente. Entonces tenemos el seno, el coseno y la tangente. ¿De dónde proviene
esas funciones trigonométricas. Entonces supongamos que tenemos una circunferencia y esa circunferencia va a tener un radio 1. Entonces en ese caso x representa el ángulo de la apertura del radio. X ya no es el x de la recta numérica, sino en este caso representa un ángulo. Entonces, si trazamos esta recta de aquí desde la punta del radio hasta el eje que está ahí, vamos a tener este espacio. Y a este espacio, en una circunferencia de radio 1, es lo que le vamos a llamar el coseno. En este caso el coseno del ángulo, es decir, el coseno de x. Si trazamos esta línea así, tenemos esta proyección y a ese pedazo le vamos a llamar el seno de x. Entonces, fijémonos que ahí se forma un triángulo rectángulo, donde tiene un lado coseno de x, un lado seno de x, y la hipotenusa vale 1 porque es el radio. Entonces, finalmente, ¿eso qué quiere decir? Que cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, cateto opuesto al cuadrado, es decir, seno de x al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado, coseno de x al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 1. Y eso es lo que nosotros llamamos la identidad fundamental de la trigonometría. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Ahora, queremos trazar esta línea que toca a la circunferencia en un solo punto. Entonces, extendamos el radio hasta donde se cruce con esa línea. Y vamos a tener este pedazo desde el eje hasta donde se cruza con el radio. A ese pedazo le vamos a llamar la tangente de x. Entonces, vamos a tener acá que la tangente de x, eso se encuentra por aplicación del teorema de Tales a esos triángulos. Entonces vamos a tener que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Ahora bien, ahora hablemos de un triángulo rectángulo cualquiera, porque aquí teníamos en la circunferencia que el triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre medía 1. Ahora vamos a trabajar con un triángulo rectángulo cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener un ángulo x, que va a tener la hipotenusa h, un cateto adyacente y un cateto opuesto. Esa hipotenusa ya no necesariamente es 1. Entonces, si tenemos ese triángulo rectángulo, vamos a tener las siguientes identidades. El seno de x va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de x va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahí nos estamos refiriendo a las medidas, ¿no? O sea, el cateto opuesto es lo que mide ese lado del triángulo, el cateto adyacente es lo que mide el otro lado y la hipotenusa es lo que mide el otro lado. Ahora bien, y la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces ya esas identidades nos sirven para un triángulo cualquiera. Entonces notemos que esas identidades nos van a servir para resolver problemas cuando tenemos el ángulo de un triángulo rectángulo. Ahora bien, esa va a ser la gráfica de la función seno. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se repite? Porque observemos que esa función está confinada a la circunferencia. Entonces lo único que puede hacer ese radio es dar la vuelta y cuando dé toda la vuelta volverá a empezar otra vez, volverá a empezar otra vez, volverá a empezar otra vez y la función se repetirá y se seguirá repitiendo. Por eso esa función se ve siempre igual. A eso le llamamos una función periódica. Una función periódica es la que se repite todo el tiempo. El coseno naturalmente también será una función periódica. Y la tangente ya no está confinada a la circunferencia. Entonces fijémonos que tiene una forma, digamos, diferente a las otras porque su valor máximo puede ser infinito. El valor máximo del seno puede ser 1. Si yo obtengo un seno de 2, un seno igual a 2, entonces no me sirve. El valor máximo del seno es 1 y el valor mínimo del seno es menos 1. El valor máximo del coseno es 1, el valor mínimo del coseno es menos 1. El valor máximo de la tangente es infinito y el valor mínimo de la tangente es menos infinito. Entonces no olvidemos eso. Ahora bien, ¿qué es la cotangente, la secante y la cosecante? Entonces es muy sencillo porque estas son las inversas multiplicativas de la tangente, el coseno y el seno respectivamente. ¿Qué son inversas multiplicativas? Que la cotangente es coseno de x sobre seno de x, que la secante va a ser 1 sobre coseno de x y que la cosecante va a ser 1 sobre seno de x. ¿Eso qué quiere decir?
¿Por qué se llaman inversas multiplicativas? Porque la tangente de x por la cotangente de x siempre va a ser igual a 1, no importa quién sea x. Que el coseno de x por el secante de x va a ser igual a 1, no importa quién sea x. Y que el seno de x por el cosecante de x siempre va a ser igual a 1, no interesa quién es x. Ahora bien, tenemos nuestro triangulito acá otra vez, un triángulo rectángulo cualquiera. Entonces en este caso tendríamos que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, aquí nosotros requeriríamos saber muchas veces cuál es el valor del seno y del coseno de determinados ángulos. Entonces aquí vamos a trabajar los de los ángulos notables. Los ángulos notables son como los ángulos que uno se encuentra muy seguido. Entonces ya conoce el valor del seno y el coseno de esos determinados ángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los ángulos notables? 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Vamos a tener el seno. ¿Cómo vamos a construir esa tabla de valores? Entonces es muy sencillo. Vamos a tomar los números del 0 al 4, en ese orden. 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a sacarle raíz cuadrada a todos y los vamos a dividir en 2. Esos valores que están ahí son el valor del seno de esos ángulos. Entonces, por ejemplo, seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. Seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2. Y ya tenemos los números que representan esos senos y esos cosenos. Esos senos. Ahora para el coseno. ¿Qué vamos a hacer para el coseno? Exactamente lo mismo, pero vamos a empezar al revés. Vamos a enumerar del 4 al 0. Nuevamente vamos a sacar la raíz y vamos a dividir en 2. Y esos van a ser los valores del coseno de esos ángulos, que son los que habitualmente uno se encuentra. Entonces, por ejemplo, el seno de 45 grados me dice que es igual a raíz de 2 sobre 2, y esto es aproximadamente 0.70. O, por ejemplo, que el coseno de 60 grados es igual a la raíz de 1 sobre 2, pero la raíz de 1 es 1, entonces es 0.5. Entonces fijémonos cómo esa tabla nos sirve para calcular los valores aproximados del coseno y el seno de diferentes ángulos.